¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos una vez más a este nuevo comienzo de la cuarta temporada del tercer Ojo del Gato. Un gusto poder volvernos a ver a través de este medio y poder compartir lo que nos interesa hacer, lo que es conversar sobre cosas que no se conversan normalmente en cualquier reunión de amigos o de familia o cualquier reunión social. Son cosas que muchas veces por su falta de sustento científico o verificaciones, muchas veces las personas no lo toman en serio, lo creen como únicamente un gusto muy particular o a veces incluso desde un punto que falla a la lógica humana como tal. Cuando nosotros sabemos perfectamente que el mundo no es lo que miras y hay que atrevernos a mirar, como dice nuestro eslogan de El tercer ojo del gato. Un gusto enorme compartir nuevamente junto a ustedes. Bienvenidos, mi nombre es Nando y qué mejor que hacerlo también junto a buenos amigos. ¿Qué tal, Tavo? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal, Nando? ¿Qué tal a todos? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Claro, como dijo Nando, este es un mundo que, aunque no creo, en este tiempo he conocido mucha gente que ya se ha hecho más abierta a estos temas. O será que yo les encuentro, no sé. Pero es como que ya les está llegando el pánico del fin del mundo y como que comienzan a ver el otro lado, loco. Claro que no todos, pero por lo menos ya se comienzan a interesar. He visto más gente en este sentido. Y para eso estamos nosotros, para continuar con alguna duda si les podemos llegar a ayudar a entender o ayudarles a informar o darles otros temas que podamos conversar entre todos. Eso, y gracias, Nando, por tus palabras de bienvenida. Lo mismo para ti y comencemos con los temas de ahora y la nueva temporada de Tercer Ojo del Gato. Y ya saben Ah, que la vida se trata de verla de lo absurdo, de lo que nos parece absurdo, de lo que parece que no puede pues, llegar a pasar. Lo científico nos ha ayudado bastante, pero lo místico es lo que está desde el inicio el inicio cuando se creó el universo. Así que comenzamos. Así es, Tavo, y tienes mucha razón en eso particular. Hay muchas personas, como decía, no se atreven mucho a conversar, no porque a lo mejor no crean, sino porque como la temática es un poco desconocida, quizá la vergüenza al quedar mal, ¿no? También puede ser otra de las situaciones que les limita a que conversen abiertamente sobre estas temáticas, incluso de sus propias experiencias personales. Pero ya saben todos los que nos miran que este es un espacio justamente para eso. Así que si ustedes en esta cuarta temporada se animan a compartir sus experiencias místicas, sobrenaturales o aquellas que salen de la lógica como tal, este es un espacio, simplemente nos contactan a nuestros medios, aquí la página se unen y nos ayuda mucho también con eso a seguir creciendo con este proyecto. Muy bien, vamos, Y en dime. eso, antes de comenzar el tema, justo en esa parte, las personas que pocas que nos siguen, o cuántos seremos, ¿no? Pues solo tú has revisado, Nando, yo he estado un poco desconectado de la realidad un poco por situaciones personales. Eh, Teníamos un proyecto, Nando, ¿te acuerdas? De las historias personales mismo. Y por ahí están unas. Y ya vamos a ver, organizarnos con tiempo con el Nando, con Nando, porque sí estamos un poco complicados y vamos a hacer ese otro proyecto un poco más realidad, porque sí tenemos historias personales, para que vean. Y solamente les cuento brevemente antes de comenzar con el tema de hoy. Digamos, yo recién viví recién esta semana, loco. Aunque no me creas, par cucos, hermano. 1,50 m, 10 para las 6 de la mañana. Y justo en el sector que siempre paso por ahí. Pero, o sea, bueno, a mí obviamente sí me dio un poco de miedo, ¿no? O sea, porque ya he vivido tantas cosas, los que nos siguen y he conversado aquí. Pero date cuenta, ni para decir que vi mal o estaba mal dormido, porque paso los otros días y ya no es lo mismo, loco. Es más, ahora se asoma un tronco ahí, pero no nada de negro, sino de color normal, el color de la madera, loco. Pero bueno, eso ya ahora sí vámonos con a lo que te truje, chonche. Exacto, bueno, yo sí te creo, ¿no? Porque obviamente también se ha vivido ese tipo de situaciones inexplicables y no hay que tenerle miedo, como bien dice Tavo. Bueno, es una reacción natural del ser humano a tener miedo a lo desconocido, pero aunque sea con miedo hay que encararlo y verlo si es necesario, ¿no? De ahí obviamente las fuerzas de la oscuridad, lo místico, es mejor pasar por un ladito, no negarlas, pero sí pasar por un ladito porque muchas veces podemos salir mal parados en esa situación. Ok, iniciamos en esta nueva temporada y qué mejor que hacerlo justamente con temas relacionados a lo que fue esta introducción. Vamos a ver un temita que le hemos propuesto como tal, los reyes que no conoces.
¿qué reyes no conocemos nosotros hasta la actualidad? Sabemos obviamente en la escuela, en el colegio, incluso en la universidad y en la vida misma, aprendemos un poco de historia y tenemos un concepto, digamos que muy enraizado de lo que es un rey. Conocemos monarcas, incluso hasta la fecha tenemos monarquías, ¿no? Por ejemplo, justamente por la visita de León XIV, si no estoy mal, a España, en esta semana estuvo de tendencia en las redes lo que es el rey Felipe de España. Ahí tenemos un rey. Tenemos monarquías también en otros países, la más famosa, la monarquía inglesa, con los reyes Windsor, la reina Isabel que murió hace poco tiempo, los problemas del rey Carlos de salud, problemas de vida con su Camila y todo lo demás, y obviamente también algo muy notorio de lo que subiría al poder el príncipe William, y es una persona muy querida por su pueblo, ¿no? Entonces ahí tenemos otro ejemplo de reyes. Pero los reyes que no conocemos, ¿cuáles son esos reyes? Muchos podrán decir también, por ejemplo, la avaricia, el rey dinero, el rey de la oscuridad. Y en eso sí se tiene un poco de razón. Porque, exacto. Y el rey de las tinieblas, como siempre le hemos dicho, el mejor trabajo que ha hecho el demonio, que han hecho las fuerzas de la oscuridad, es hacernos creer a la humanidad que no existe. Y como les he dicho muchas veces, nosotros somos dos espectros de vida, un cuerpo físico, un mundo físico el que conocemos, y un cuerpo espiritual. Y por lo mismo, un mundo espiritual que no todos conocen, ¿no? Hay personas como tú que tienes más sensibilidad y tienes esas virtudes de incluso ver o sentir. Hay personas que no tenemos eso, pero que también reconocemos lo que es esa realidad como tal. Y es ahí donde, para empezar a tratar este temita, podemos empezar a ver varios nombres que a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, pues se han sabido mantener, digamos que vigentes dentro de esto de los reyes que no conocemos. Y por ahí podemos empezar con el rey del mundo, que como nombre le dicen Agartha si no estamos mal. El rey Agartha, ¿cuál es esto? El rey del mundo. ¿Qué es lo que tenemos nosotros en el mundo actualmente? ¿Qué es lo que ve? Exacto. ¿Qué es lo que vemos? Vemos discordias, vemos intolerancia, vemos abusos. Es decir, este famoso rey es todo lo negativo que un ser humano puede proponerse o puede realizar en la vida. Si nosotros cogemos Instagram en esta actualidad, una de las redes más vistas en el mundo, el famoso Instagram, está plagado de un montón de escenas de violencia, específicamente en Europa. ¿En Europa por qué? En Europa porque se está dando un fenómeno de migración incontrolada, principalmente de países africanos, hacia todo lo que es Europa. Y sobre todo en lo que es Francia, en lo que es París, lo que es España, estas personas han llegado a generar caos, a generar violencia, a generar todo tipo de desorden social. Y ahí es donde uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo una persona que sale de su país por diferentes situaciones en donde la vida es muy complicada, llega a una sociedad, a un país que quizá la situación es un poco mejor, ¿no? Pero no llega con la intención de trabajar o de progresar, sino llega con la intención de abusar. Es decir, pensar que tienen que darle todo y si no yo me lo llevo porque soy yo y todo en base a la violencia. El abuso del sistema, El prácticamente. abuso del Y es lo que sistema. también, bueno, también se vivió aquí, pues, en nuestro territorio, con los migrantes que salieron a Estados Unidos, porque estamos mal vistos toda Sudamérica en esa parte. Claro, y algo más en Latinoamérica, sobre todo en países como Ecuador. Hace no mucho, hablemos igual, hace unos 5 años de atrás teníamos bastante problemas con la migración de países vecinos, no hablemos específicamente Colombia y Venezuela, que llegaron todas esas personas con las mismas intenciones que están llegando los marroquíes y demás hacia Europa, que es únicamente el abuso del sistema, la exigencia del sistema como tal. Y es ahí donde místicamente se dice que Agartha es el demonio que empodera, es el rey que empodera a estas personas, es el rey que posee a estas personas. No nos olvidemos que dentro del mundo místico, dentro de lo que es las fuerzas de la oscuridad,
un demonio puede poseer los cuerpos como tal. Ahí hablamos los 3 principios de lo que es la posesión, como ya el tercer nivel. Hablamos del influjo demoníaco, que es todos diariamente estamos prestos y estamos siendo influenciados por las fuerzas de la oscuridad. Y obviamente también ya viene ahí lo que es la opresión, cuando ya empiezan este tipo de situaciones a manifestarse, ¿no? Y Agartha se dice que es el demonio o es el rey que domina todo este tipo de situaciones. Por eso incluso muchos podcasts europeos sobre todo están haciendo y están refiriéndose a que este problema social se está dando justamente por este tipo de situaciones. Ahora no olvidemos también que no con eso quiere decir que por culpa del demonio pasa todo en la vida, ¿no? No nos olvidemos del famoso libre albedrío de cada persona, la decisión propia como seres humanos de portarnos bien o de portarnos mal. Y no solamente en ese tipo de situaciones que vemos ya un problema social a nivel mundo, digo a nivel país, sino también ya a título personal. Toda persona, en cualquier lugar donde nos escuchen, en nuestra intimidad siempre vamos a tener esa tendencia a decir algo. Siempre vamos a tener esa tendencia a sentir algo que no es muy común con nosotros. Por ejemplo, el hecho de querer buscar cosas más fácilmente. Lo que siempre hemos dicho, ¿no? Es pactar como tal. Entonces aquí vemos... ¿Vos te refieres a buscar el camino fácil? Exacto. Yeah. Buscamos el camino fácil, pero desde un punto de pacto demoníaco, ¿no? Y el pacto demoníaco, sabemos muy bien cuál es el precio que tarde o temprano se termina pagando. ¿Qué es el precio? Bueno, sí le podemos referenciar como demoníaco, ¿no? Porque si coges un mal paso, obviamente estás eligiendo mal, que al final termina siendo lo mismo. Pero si quieren hablar solamente sí, lo espiritual y en la vida terrenal común y corriente, que si elijo mal camino, obviamente terminamos mal porque estás cogiendo el mal camino. Un simple ejemplo, quieres meterte a lavar dinero, si no sabes hacer eso, terminas llevando dinero, termina con la vida de tu familia y termina con tu propia vida. Se acabó la historia. Espiritualmente Exacto. hablemos. Hago un pacto satánico. Ese peor ni siquiera se va a romper, porque ese se va a hacer una maldición de sangre. En este caso se quedarán generaciones que se van a llevar el alma, el maligno, mala vida, enfermedades entre todas las personas, hasta que busquen el camino de la salvación, que eso es mucho peor. Claro, el camino de la redención. Y es ahí donde, avanzando en esto de los reyes que no conocemos, aparece otro nombre en este caso que se denomina Melquisedec. Te corto un dato, no, te corto un dato. Dime. O sea, justo de lo que estábamos hablando de Agartha. ¿Ya? Pero verdad, aquí te hay un poquito de información que también cabe recalcar del pana, no todo es malo en esta vida, ¿no? ¿Ya? Pero dice que su rol no es muy político, sino un guía cósmico, que equilibra la energía espiritual de la Tierra según la leyenda, obviamente. Vigila la evolución humana y solo intervendrá directamente cuando el mundo exterior caiga en el caos absoluto. Pero en ningún momento estamos diciendo que intervendrá para bien. Ojo. Ojo, claro. Estamos hablando tal vez de un rey maligno que va sembrando las semillitas, como dijo Nando, yo que con un ejemplo, la migración. Migran asesinos, migran personas que a veces son malas, y se va regando la semilla en el mundo, para mal. Y al último vendrá a cosechar. Un punto de vista. Dale, ñaño. Sí, y tienes toda la razón, porque obviamente ese tipo de, hablemos, ahí estamos en un nivel de influjo, ¿no? Ese tipo de influjo es justamente lo que hacen las fuerzas de la oscuridad. Y como decíamos, a más de Agartha, pues tenemos también a Melquisedec. En cambio, este nos dice que se le denomina como el Rey Eterno, sin origen y sin final. Digamos que este es por decir algo, es el nombre que en su momento quienes han estudiado o han averiguado sobre este tipo de temáticas de la oscuridad, pues netamente este es el rey que domina la oscuridad. Así como nosotros podemos decir que Dios domina la luz, también existe la oscuridad, que en este caso está dominado por Melquisedec. ¿Quién sería el principal representante de este rey dentro de las actividades en el mundo terrenal? Ahí hablamos del famoso Lucifer.
La historia católica nos habla y nos dice que Lucifer fue un ángel caído que se rebeló contra Dios. Pero justamente se rebeló ¿por qué? No por simplemente rebeldía de no quererle hacer caso y querer disfrutar de los placeres del poder de ser un Dios, ¿no? Sino sobre todo por la curiosidad que le daba a él de saber qué hay en la oscuridad. Así como existe la luz, existe la oscuridad y en su momento, según algunas teorías, Lucifer se planteó qué hay en la oscuridad, qué existe en la oscuridad, quién domina en la oscuridad. Así como en la luz domina a Dios, en la oscuridad podemos decir que según estos nombres, Melquisedec es el que domina en la oscuridad. Pero obviamente, así como Dios tiene a San Miguel Arcángel, tiene a San Rafael, tiene a varios arcángeles, que son digamos que sus manos derechas, la oscuridad en su momento no tenía ninguna mano derecha y ahí vino la tentación en la cual cayó Lucifer de querer saber qué existe en la oscuridad. Y según la historia católica, pues, toda la guerra santa que se dio entre los ángeles caídos, que en este caso uno de los que pudo convencer Lucifer en su momento para que se una a su causa, Amón, que a la fecha es uno de los nombres de demonios más conocidos también, en su momento también fue un ángel Amón, pues entre los dos y muchos otros ángeles caídos más se rebelaron. Obviamente no pudieron en la Guerra Santa, Miguel Arcángel y sus arcángeles pudieron reprimir toda la intención del dominio y fueron desterrados a la oscuridad. Por eso es que ellos viven dentro de la oscuridad y se les conoce como los seres o las fuerzas de la oscuridad. Pero ¿quién domina en la oscuridad? Melquisedec. Entonces, De ahí está una cosa que quiero recalcar, mijín. Justo lo que acabas tú de explicar. Nos estás dando ¿cómo te digo? No una teoría, sino la realidad de que desde que antes que haya los seres humanos, la creación en total del nuestro planeta en sí, hablando bíblicamente, ya estaba influyendo el mal. ¿Qué claro, queremos decir con esto? Que desde la creación de cero del universo existe el bien y el mal. Y ahí está el equilibrio del universo entero. No es que nunca siempre estuvimos con el bien y que los ángeles se pusieron por envidia a un ser supremo, se pusieron en contra y comenzamos con la envidia y comenzamos a surgir el mal. No, el mal está desde un inicio, por eso hablamos una vez de capítulos anteriores, el yin yang es el equilibrio del universo, incluso nosotros como personas. Eso nomás, ¿vale? exacto. Y eso, justo ayer estaba viendo un poco de información de esta temática. Y me encontré con un podcast muy interesante en donde hay ciertas teorías, ahora ya de hipótesis que se plantearon en su momento, ahora son teorías, es decir, pasaron por la comprobación científica. Y una de esas teorías habla sobre la existencia real de Dios, representado con el bien, y la existencia real de la maldad, representado con la oscuridad. ¿En qué se basaba una parte de esa teoría? Se basaba en lo ilógico del universo. Según los estudiosos dicen que el universo tiene alrededor de 14.000 billones de años luz de tamaño. Entonces se supone que en su momento, de alguna forma, algo sucedió y el universo apareció de por sí, apareció de la nada. Es decir, partió de la oscuridad. Y ese dato es científico en cuanto a su tamaño como tal. Pero la misma ciencia se planteaba otro dato que han logrado comprobar, que si el universo tiene 14.000 millones de años luz de tamaño, ¿por qué toma, según cálculos, llegar del punto A al punto B más de 98.000 millones de años? Es decir, casi 8 o 7 veces más del tamaño que se dice que tiene el universo, ¿no? Ahí hablaban sobre la teoría de la expansión y todo lo demás, pero lo centraban más en el hecho de que existe, está comprobado científicamente que existe una fuerza, una potestad, un algo que hace posible ese tipo de fenómenos. Lo que sí obviamente la ciencia no determina es que si podemos llamarle a ese algo o Dios, o podemos llamarle a ese algo maldad, o podemos llamarle oscuridad, o podemos llamarle luz. Pero existe ya los diferentes estudios científicos que sustentan
la existencia de una fuerza suprema, lo que nosotros llamamos Dios o demonio, porque obviamente aquí no estamos hablando de que crean solamente en Dios o crean solamente en el demonio. Como yo siempre les he dicho, si nosotros creemos en Dios, se supone que también creemos en la maldad, creemos en el demonio. No puede haber la luz sin la oscuridad. Es la dualidad de la vida como tal. Avanzando en esto, vamos hacia otro de los reyes no conocidos, aunque él sí es conocido, o Te el corto, concepto es conocido. Dime. te corto, verás, ahorita con lo que hablas del Melquisedec. Y en esta parte, tú que estudias la parte bíblica, más que en especial te quiero hacer este punto, verás. A ver. En el misticismo, hermano, dicen que en corrientes esotéricas y en el gnosticismo, Melquisedec no es un humano ordinario, como bien explicaste tú. Ya, pero verás, dice que sino una manifestación del Logos, un ser celestial incorruptible o incluso una encarnación previa del propio Moisés. ¿Qué está a tu Bueno, lado bíblico ahí? claro, o sea, por ejemplo, si vamos a la parte bíblica, los grandes profetas de la historia, uno de ellos Moisés, algo que tienen de típico es la tentación, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos a Abraham, que si bien es cierto, escuchó a Dios cuando Dios le mandó a matar a su hijo para ponerlo en prueba, iba ya a matarlo y Dios le dijo, has probado tu fidelidad y te haré padre de toda una nación y demás cosas que dice los escritos sagrados como tal. Pero también hay escritos que obviamente son apócrifos, es decir, no son reconocidos por la Iglesia Católica, que en este caso dicen que Abraham también fue tentado. Abraham también fue tentado en el sentido de, él siempre quería tener familia. Por A o B no tenía familia, ya era una persona de edad y demás, pero en su momento también flaqueó en su fe y buscó otras formas de cómo tener una familia. Estamos la tentación ahí. Moisés también se supone, y él al menos que salió de la riqueza, ¿no? La historia de Moisés nos dice que fue el hijo de una esclava que lo arrojó al río para que salvar su vida, lo encontró la hermana del faraón, lo crió como su hijo, creció, fue crecido como un príncipe, estudió y todo lo demás, y fue el más querido por el faraón en ese entonces, incluso más querido que su propio hijo del faraón, por sus características como tal. Pero ojo, se descubrió que no era hijo de la princesa y fue desterrado, se perdió varios años en el desierto, logró encontrarse con gente buena, se casó, hizo su hogar, fue en ese entonces o eras esclavo o eras campesino. Él pudo ser campesino, pero con riqueza porque se encontró una familia que tenía abundancia, muchas ovejas y todo lo demás, muchos negocios, comerciantes. Él fue parte de eso. Y hasta que Bueno, verás, escuchó el llamado de Dios. Pero también verás, nadie bueno, dice que en esa, Moisés, termino con esto, nadie dice que Moisés también escuchó en su momento el llamado del demonio. Él quiso cobrar venganza de lo que pasó. Ahora sí, dale. bueno, verás, lo que te dice aquí, y eso más yo le veo un poco más emparejado con lo que se maneja con las reencarnaciones. Porque en la reencarnación se considera que vos en esta vida puedes hacer algo malo. Cuando reencarnas tienes una segunda oportunidad y ahí vas a padecer lo que tú hiciste en una vida anterior. O sea, vas a Ujú. hacer lo contrario. No, vamos, te pongo un ejemplo. En los esotéricos se considera que si en esta vida terrenal tú tienes a tus hermanos, en la vida pasada fueron tus enemigos. Ya, porque un ejemplo ahí. Y ahí cuadra con lo que dice esta parte de Moisés. Por eso que dice incorruptible, incluso la encarnación previa del propio Moisés. Entonces ahí encarna lo que tú dices, un poco de lo que el man cogió un poco del mal camino, y de ahí siguió Moisés, que ahorita lo que acabas de narrar, ya cogió un encaminado de Dios. Elecciones, elecciones. Recuerden que nosotros tenemos la potestad de Como libre dije, albedrío, elegir, vos, ¿no? la religión no considera la reencarnación, pero en la reencarnación cuadra mucho mejor esta teoría con lo Claro, que tú dices. Así claro. que, vamos con lo siguiente. Vamos ahí un poco en esta parte del rey pescador y el santo grial. Aquí se representa la imagen de Jesús, netamente. Obviamente hay tendencias religiosas que no consideran a Jesús que existió, ¿no? Pero sí podemos verlo desde el punto de catolicismo. El rey pescador. Jesús vino con un mensaje de unificación, de respeto, de unidad, de apoyo mutuo. Y el santo grial, en este caso de la trascendencia
de la descendencia como tal. Incluso recuerden que supuestamente un evangelio apócrifo que el Vaticano tiene conocimiento que existe y todo lo demás es el evangelio de María Magdalena o el evangelio de Judas, en donde se manifiesta, sobre todo en el de Judas, se manifiesta que la existencia de una descendencia real de Jesús, una hija de nombre Sara, y que de ahí viene toda la descendencia, y que el término Santo Grial no se refiere al copón que, según la tradición, Jesús usó en la última cena para bendecir el vino, ¿no? No se refiere a eso, sino se refiere a la descendencia de sangre que Jesús dejó en la tierra como tal. Entonces, ese también es otro de los reyes desconocidos, porque a fechas más actuales, hablemos de hasta la fecha existe el Opus Dei, existe las tendencias de los masones, existe las sociedades secretas también de los templarios, existen muchísimas comunidades religiosas que no son muy conocidas, pero que en su existencia han basado sobre la base del Santo Grial, en este caso de la sangre real como tal. Y se dice que ellos tienen ese conocimiento de que lo que hacen es cuidar esa descendencia de la sangre que viene desde el mismo Cristo como tal. Es otro de los reyes ocultos que hemos tenido en esta humanidad, que muchas veces, como les dije hace un momento, hay que atrevernos a mirar más allá de lo que dice la ciencia como tal. Ahora, otro de los reyes que tiene mucho que ver son los 7 reyes bajo el dominio de la montaña, que se dice. Esto textualmente obviamente no tiene mayor sentido, ¿no? Pero analizándole desde un punto de vista místico, muchos dicen que se refiere a los 7 pecados capitales que están bajo lo que es la gran montaña que se considera a la religión católica. Ahora, hablando de esto de la religión católica, recuerden que el catolicismo y toda religión mismo es una institución. Una cosa es ser espiritual y otra cosa es una institución llamada religión. Y ahí tenemos un montón de religiones. Catolicismos, ortodoxos, protestantes, hinduistas, musulmanes, un poco de todo. Y los 7 pecados capitales son la forma en que nos dominan, digámoslo de alguna manera, ¿no? Son las formas en que este rey tiene el dominio. Y si vamos a eso, en las religiones, si vemos desde una perspectiva menos ortodoxa y más pragmática, toda religión domina. Volviendo al ejemplo de lo que está sucediendo en Europa con la migración descontrolada. Se han visto también videos en los cuales muchos musulmanes con sus actos rituales religiosos han generado un montón de caos, porque se ponen a orar en media calle, viene la policía, les saca, otro les pega, ellos también reaccionan. Es decir, las religiones, mejor dicho, están empezando a generar un montón de caos. Y uno de los pecados capitales, ¿cuál es justamente? La envidia. Sobre la base de la envidia es donde se está generando este tipo de caos. Porque ¿por qué una persona roba cuando no tiene la necesidad de robar? Por envidia. ¿Por qué una persona mata cuando no tiene la necesidad de matar? Es otro de los pecados capitales. Porque justamente también necesita o quiere experimentar esa sensación de poder. Entonces, en este aspecto, otro de los reyes que no conocemos son las religiones. O sea, no conocemos en forma, digamos que teórica, ¿no? Porque ¿quién de nosotros no conocemos de religiones? ¿Quién de ustedes, amigos, no conoce de religiones? ¿Quién de ustedes no practica a lo mejor la ritualidad de tal o cual religión? Y en el mundo de la religión, ¿qué se puede decir sobre esto de la religión? El dominio que tienen las personas. Hablemos de los protestantes, ¿no? Con el famoso diezmo. Como dicen por ahí y como se ve en algunos memes principalmente. La casa del pastor, una casa de lujo, una casa lleno de opulencia. Y la casa del feligrés, el que da el diezmo, una casa que ya se cae.
Exacto. Entonces ahí vemos, por ejemplo, ahí vemos la avaricia, ¿no? Y los casos más dramáticos que se han visto a lo largo de la historia también. Gente que incluso el dominio a nivel mental, psicológico sobre todo, de estos pastores o de estos representantes de tal o cual religión, llevan incluso a formar comunidades de vidas aisladas, ¿no? Hablemos de los santos de los últimos días, el Pare de Sufrir, donde en su momento las personas que fueron parte de estas agrupaciones religiosas comentan historias bastante tétricas, ¿no? Historias que tienen que ver con robos, con abusos, incluso con asesinatos. Entonces ahí vemos cómo otro de los reyes que no conocemos son las religiones. Y la religión católica. Exacto. Pero no solo eso, sino también, por ejemplo, si hablamos del catolicismo, que es una de las religiones más difundidas en el mundo. Si bien es cierto, no muchos nos decimos católicos, pero no practicamos la ritualidad, ¿no? O no estamos incluso muy de acuerdo con lo que implica ser católico, pero se respeta. Pero también hay quienes, digamos, que caen en el fanatismo y también cometen cosas que no están tan adecuadas o que no tienen una preparación o no muestran una preparación adecuada y también caen en cosas bastante denigrantes y peligrosas. Por ejemplo, los famosos abusos a los niños o a los más débiles por parte de religiosos católicos, que eso ha sido un secreto a voces que incluso costó papados. Y no Y estoy hablando... eso también te iba, justo con lo que estás topando ahorita, te iba a decir un punto. Y eso llegamos al punto de, como dijiste, falsos, o sea, toma la Falsos mala religión, religiosos, ¿no? exacto. Porque date cuenta, y justo con el ejemplo que cogiste de la pedofilia, todavía agradecer a Dios que no te cojan, ¿no? Que salgas impune en esta vida terrenal. ¿Qué más hipocresía quieres? Claro, claro. Y eso te decía que ese tipo de acciones, ese tipo de acción de las fuerzas de la oscuridad, porque abusar de un ser indefenso es eso, ¿no? Pero También mira, verás, ha costado el, papados. claro, Y eso no te hablo de los años 500, sino te hablo recientemente. Se dice muy claramente que una de las razones por la cual en su momento Benedicto XVI dimitió de ser papa, porque él renunció a ser papa antes de Francisco, es porque ya no pudo manejar tanto escándalo que se le dio a nivel de mundo de este tipo de situaciones por parte pero de mira, verás, arzobispos. en esta parte te corto para aclarar un poco esto, ¿verdad? Porque la mayor parte de bulla se ha hecho en lo que es la religión católica, Ujú. por la fuerza mismo que tiene. Pero no olvidemos que también hay muchos casos en iglesias cristianas, evangélicas, ha habido muchos casos de Ahí eso. son muchos Como más. dijo, como Nando estaba conversando hace un momento y como yo les dije, cuando una religión se convierte en fanatismo, se creen los salvadores, los nuevos enviados y comienzan a hacer sus tribus pequeñas y sus leyes. Y ahí comienzan las violaciones incluso, la Ujú. pedofilia máximo expresor. Sino que no son tan sonadas como este caso de la religión católica, pero como digo, es por el poder que tiene en sí en el mundo. Claro, No es es por que, la... no es que solamente le vamos a pisotear a la religión católica. Ojo, que los que me conocen saben que yo no soy a un tipo de religión, sino que las cosas como deben ser. ¿Y Claro, qué? exacto. Una cosa es ser espiritual, otra cosa es ser religioso. Que hay muchos religiosos buenos también, o sea, de todo hay, como en toda sociedad, hay gente buena y mala. No por llevar sotana o no por llevar un hábito, ya son que sudan bondad o son las mejores personas, no. Y no tampoco por andar en el mundo, andar de terno o andar de deportivo, tampoco son las peores personas. De todo hay en todas las sociedades y eso es lo que debemos de tener más claro. Una religión o una secta mucho más, es una agrupación de personas y cada persona tiene el libre albedrío de realizar cada una de sus situaciones. Pero ahí vemos otro de los reyes que dominan todavía en el mundo es esta situación del libre albedrío, de la humanidad como tal, de la decisión que tienen los humanos de poder hacer lo que quieran hacer, sea bueno o sea malo. Y ahí es donde el mundo también en su momento se organizó. Sabemos muy bien que el mundo tiene dueños,
existen familias, existen personas poderosas en el mundo que no dominan países, no dominan continentes, sino dominan el mundo como tal. Eso también es un secreto a voces. Y ahí viene otro de los reyes desconocidos, que le titulan el rey Espérate un ratito, voy a amarillo. agregar algo, verás, que Dime. encontré aquí. Y bastante, o sea, ¿por qué verás? O sea, me puse a investigar ahorita porque vos comienzas con este tema con los 7 reyes dormidos bajo la montaña. Yo Ujú. quiero que recuerdes, hicimos un capítulo de numerología. El 7 es un gran número, loco. Sí. Y es el misterio del número 7. ¿Cuántas religiones? ¿Cuántos pueblos de que no sé cuánto que había en la Biblia? Te decía, creo que eran hasta 7. Pero de aquí hay un mito, y esto es folclórico. Ahí es cuando me gusta un poco más, porque esto estamos hablando de nuestros antepasados, sea del sector que haya sido, que por algo se dijo esto, ¿no? Verán. Claro. Dice, es un motivo folclórico universal conocido como el rey bajo la montaña. Tuvo 800 reyes dormidos, como fuertes raíces en la mitología europea, dice, cristiana como los 7 durmientes del Efesio. 7. Vamos ahí, verán. La leyenda cuenta que grandes monarcas y guerreros del pasado no murieron, sino que fueron sumidos en un sueño mágico o letargo místico dentro de cuevas subterráneas secretas. Ejemplos, clásicos como el rey Arturo o Evalón, o sea, yéndonos un poco a las leyendas anteriores, ¿no? Que es lo que se podían coger en ese tiempo. O emperadores, ya. Verás, aquí viene lo interesante, y para que le tomes en cuenta con el número 7, para que veas que no está de gana ese tema. La profecía se Ya. dice que están custodiados por fuerzas invisibles, que despertarán junto a sus ejércitos del momento de mayor peligro para su nación o la humanidad, desatando una batalla apocalíptica para restaurar la Edad de Oro. Ah, La edad de oro. a vos te pido aquí que le referencies lo último que leí con el Apocalipsis. Es que ahí, por ejemplo, mira, eh, tienes razón en esa parte del número 7, es un número místico, cabalístico, sagrado, está considerado incluso dentro de la geometría perfecta universal, el número 7, como punto de inicio y como punto de final. Y si vamos a digamos que a manifestaciones o a datos que sustenten el número 7, tenemos lo que hemos visto ahorita, los 7 pecados capitales. Pero también tenemos la referencia de las 7 plagas bíblicas. También tenemos la referencia de las 7 trompetadas que se van a dar en el final de los tiempos. En Apocalipsis nos habla de los 4 caballeros de la muerte o los 4 jinetes de la muerte. Pero en realidad, dentro de escritos antiguos, se manifiestan que son 7 los jinetes de la muerte. Así como también se dice que la creación, la vida, inicia desde el número 7. ¿Por qué? Porque supuestamente Dios en su momento creó el mundo ¿en cuántos días? En 7 días. Y también se dice que todo lo que sea bueno o todo lo que sea malo tiene un periodo de duración que siempre tiene que ver con el 7. Digamos, 7 días, 7 meses, 7 años, 7 siglos. Y a veces, Pero también, verás, solo te corto ahí para dime, que ponerles un punto de vista y algo que he notado en este último tiempo, de poquito de evolución espiritual, ¿no? El 7 que tú dices no coincide exactamente con un 7 completo, loco. Vos puedes variar entre 2 y después un 5, o un 3 y un 4. Solamente hay que poner atención en tus etapas de vida. Como ejemplo, para alguien le quiera analizar ahí, hacer una perspectiva de su vida y se va a dar cuenta que no miento. claro, ya eso iba, ¿no? Por ejemplo, algo dramático en mi vida se dio a los 7 años. Algo exacto. Pero también cosas dramáticas que se han dado. Hablamos de cosas dramáticas, cosas dolorosas, no cosas buenas. Cosas dolorosas, dramáticas. En la mayoría de casos que hemos conversado, hablábamos como tú dices, 3, 4 años, que si sumamos 3 más 4 son 7. 4 años de cosas buenas, 3 años de cosas malas y acabó. O al revés, 3 años de cosas malas, 3, 4 años de cosas buenas y acabó. Entonces, y eso ha sido así. Incluso la historia también nos dice, por ejemplo, si no estoy mal, la primera guerra mundial duró 3 años. La segunda guerra mundial, obviamente peleando, creo que duraron como 2 años, pero hasta que se alcance la paz duró 4 años. Si sumamos las dos, entre las 2 guerras mundiales que el mundo ya ha vivido, hablamos nuevamente del número 7 como tal.
Y Por la eso tercera está... puede ser solo de 7 años completos. Exacto. Pero ya ves que hay mucho más tema en esto de los 7 reyes dormidos. Hay incluso bastante algo místico que podíamos analizar en un capítulo por separado que me llama bastante la atención. Algo que Porque más que todo podemos... en esta parte que dice desatando una batalla apocalíptica para restaurar la edad de oro. Estamos hablando clarito del apocalipsis, ¿no? ah, y hablemos también algo que tiene que ver con el catolicismo, los 7 sellos de Salomón, pues, otra Exacto. vez. ¿Y los 7 sellos qué son? Se supone que son las 7 puertas que se abrirán antes de que llegue la plenitud del Apocalipsis. Y ahí es donde también la literatura nos dice que los 7 sellos están representados por 7 demonios. El primero, Lucifer, que todo el mundo conocemos. El segundo, Belcebú, que se le conoce también como el señor de las moscas. Por eso quienes practican exorcismos dicen muy bien que cuando llega una persona poseída y empiezan a aparecer moscas de por sí, es porque ahí está la presencia de Belcebú. El tercero, Asmodeo, el demonio de la lujuria. Y ahí sí ya cada quien sabrá qué tan lujurioso es o no es, ¿no? Porque también una parte de la intimidad, del desarrollo sexual y todo eso, pues es parte normal de los seres humanos. Pero cuando se descontrola, ahí sí ya tenemos un problema. El cuarto dice que es Leviatán, que es el monstruo del océano. Y este, según la Biblia también, bueno, no le dice Leviatán, pero en la Biblia sí existe lo que es el monstruo de 7 cabezas, que representan los 7 pecados capitales, que también dicen que va a aparecer cuando lleguen los tiempos finales. El quinto demonio que relaciona este texto dice que es Mamón, el espíritu de la avaricia. Y en estos tiempos actuales, ¿qué es lo que más los seres humanos estamos viendo? Seres humanos avaros, Codicia. codiciosos, la codicia. El sexto es el demonio que se denomina Belpregón, el demonio de la pereza, que también está dominando Toda la vida. mucho, toda la vida. Toda la vida es todo O eso. sea, todo, Es toda la a lo vida. mejor incluso nosotros creo que a lo mejor podemos estar cayendo en querer lo fácil, ¿no? Y eso se traduce en Desde pereza. niños, vos te das cuenta que desde niños ese es el demonio que más impregna en nosotros, en la humanidad. Ujú. Y el último que nos dice este texto es Satanás, que quizás es el más conocido. Lucifer y Satanás como que tenemos la referencia más práctica de demonios, ¿no? Pero ojo, Don Satan. Satanás nos dice que el Satanás del significado, el significado de la palabra Satanás, según este texto, se traduce en adversario o acusador. Y eso también hablamos de competencia. Y en este mundo todo es una competencia. Todo, Ujú. con todo tenemos que competir. Entonces, si hablamos de lo que tú me preguntabas de esto, relacionar todo con el apocalipsis, hablemos que estamos llegando a los tiempos finales, porque ya todos estos sellos se van abriendo según Salomón, ya se van mostrando las diferentes situaciones que van pasando, y llegará un momento en que ya las muestras sean más grandes, ¿no? Así como veía una foto que muchos decían que es IA, otros decían que no, que es real, en donde se ve al Colorado Trumps hablando con seres de otro mundo, en la Casa Blanca, hombres grandes, blancos, con vestimenta rara, que decían que es obviamente ya extraterrestre, ¿no? Y justamente vamos a los últimos reyes que nosotros no conocemos o que no son muy conocidos, que son los reyes de las estrellas. Y ahí hablamos justamente de estos seres. Los seres que decimos, o más comúnmente les conocemos como extraterrestres, en donde se asume ya que las manifestaciones de que son reales, de que existen, se van a seguir dando. ¿Y por qué digo que se van a seguir dando? Si ustedes son no tanto de creernos, sino simplemente curiosos. Hace un mes y un poquito más, Estados Unidos liberó información sobre los famosos ovnis, en donde resulta que más de 50 casos que fueron liberados, de estudios como tal, en donde se confirma la presencia de fenómenos y seres de otros mundos, de otros universos, presentes dentro del planeta Tierra. Y lo más llamativo, ¿sabes cuál era? Que existe un ufólogo mexicano, el más famoso, ¿no? Rodríguez, creo que es el apellido, no recuerdo bien. Que él, desde que yo recuerdo, hablemos más, unos 30 años atrás, ya manifestó, con imágenes y todo, la presencia de estos seres aquí en la Tierra. Y resulta que de la información que liberó el gobierno estadounidense sobre la temática, las imágenes que ellos liberan son las mismas que este ufólogo durante más de 30 años utilizó para demostrar la presencia de esos seres acá. Es decir, no estaba loco, no estaba inventándose nada.
en realidad, él logró en su momento conseguir la información real y la difundió. Como ya Estados Unidos libera la información, entonces tenemos la certeza de que no estamos solos en el universo y que hay seres de otras latitudes del universo que sí tienen la capacidad de llegar a nuestro planeta, o como tú siempre has dicho y como dicen muchas personas, desde hace mucho tiempo ya viven con nosotros. Tal vez incluso al estilo de la película Hombres de Negro, habrá un montón de razas, así como hay las famosas zonas pues puertarias, aeropuertos y la migración, zona de migración. Quien quita que sea también como existe en la película Hombres de Negro, ¿no? La migración para los extraterrestres, donde tú ves seres de todo un poco, diferentes formaciones, todos los demás. Pero ahí vemos entonces otro de los reyes que dominan y que nosotros no conocemos, que son los reyes venidos de las estrellas. Y eso incluso, si hablamos en la parte religiosa del catolicismo, se dice que al nacimiento de Jesús, la historia nos dice que habían los 3 reyes magos que seguían la estrella de Belén. Pero muchas teorías dicen que la estrella de Belén era una nave nodriza y los 3 reyes magos eran seres de otro planeta. Entonces ahí vemos cómo desde esos tiempos tan antiguos se tiene esa tendencia. Y si nos vamos más atrás todavía, la sociedad egipcia, 5000 años antes de la época de Cristo, 5000 años antes de Cristo. Todo lo que es la creación de lo que se tiene muestras hasta la actualidad de la infraestructura egipcia, las famosas pirámides, hay teorías en las cuales se manifiesta que la tecnología que usaron para hacer esas pirámides no son de este mundo. Si vamos un poco más cerca, Machu Picchu, igual, tecnología que no es de este mundo. Y ahí viene lo que muchas veces hemos hablado también, ¿no? Los gigantes que existían, si no estoy mal creo que son de términos nepelines, los atlantes, que también se supone que son seres venidos de otras latitudes, fuera de nuestro mundo conocido como la Tierra, y es ahí donde en esta nueva oleada se manifiesta con más fuerza lo que son los reyes venidos de las estrellas. ¿Qué podemos decir ante toda esta situación? Ante el peso de las pruebas de que hay muchos reyes que no conocemos. ¿Qué más diríamos, Mira, Tom? con lo que acabas de decir, prácticamente cubriste el dato del rey amarillo. Ujú. Pero date cuenta, ahorita verás, nace, porque prácticamente el mito del man es que nace de las estrellas, tanta nota, es alienígena, pero hay vos sabes que hay en los que practican arte y hacen obras de teatro también tienen sus propias historias, ¿no? Como escuchar espíritus, personas así. Hay algo interesante aquí. Mira, dice, en el lore existe una obra de teatro maldita con el mismo nombre, o sea, del Rey Amarillo. Ya. Esta obra pierde irreversiblemente la cordura, asomándose a verdades cósmicas tan oscuras y perturbadoras que el cerebro humano colapsa. Su estética incluye harapos amarillos y la enigmática máscara pálida. Estamos aquí hablando de los que actúan en esta y protagonizan, como que termina medio lurias el protagonista, o sea, medio oído, para que me entiendan. Ahora que topas tú eso, estaba recordando, hay una teoría, y eso es ciencia, es psicológica, en la cual para los pacientes que sufren de esquizofrenia les dan una terapia de color, en donde el color amarillo es el más importante dentro de esas terapias de color. ¿Para qué? Para buscar nuevamente el equilibrio. Esta terapia de color, ¿en qué se basa? En hacer dibujos, por ejemplo, pinturas, pero donde predomine el color amarillo. Porque supuestamente la frecuencia que nosotros vemos y le interpretamos como color es una frecuencia que equilibra la cuestión neuroquímica de nuestro cerebro. No se olviden que alguna vez en algún podcast hablamos de lo importante de la frecuencia y que todo en la vida tiene frecuencia. Lo que nosotros llamamos color no es más que una interpretación de frecuencia electroquímica que da nuestro cerebro. Por eso el color rojo, por ejemplo, ¿a qué nosotros le relacionamos mucho más al color rojo? A la sangre, A la creo que te sangre. ibas por ese punto. Y si vamos a un término más universal, al amor.
El color Si rojo quieres está, comercial, el el color color, rojo te hace que no te mantengas mucho tiempo en un sitio y te muevas rápido para el sitio comercial. y Te como enfoca te un poco digo, más de el itinerario. color rojo también lo relacionamos más al amor. Por ejemplo, una flor roja, un corazoncito, un vestido rojo. ¿Sí? El color negro, ¿con qué lo relacionamos más? Con los góticos y los metaleros. La muerte. Con la muerte. Exacto. Con lo oscuro. Entonces, Lo oscuro, la muerte hablando en funciona por ahí. teoría de colores también, si vamos a eso, cada color tiene una manifestación. Y lo que tú acabaste de decir, el color rojo para que se mueva más rápido la gente, todo, eso está dentro de la teoría de colorimetría del marketing, de los anuncios. Por ejemplo, ¿por qué un anuncio que predomine el color azul dentro de su estructura, dentro de su diseño, llama más la atención que uno que predomine el color amarillo? Por Es eso verán justamente locales que de por comida las rápida frecuencias. con rojo o amarillo. Pero si ustedes se meten a un local que es, yo que sé, una cafetería, van a encontrar colores un poco más oscuros, como un café, y les da ganas de quedarse un poquito más ahí sentados. Es porque son los colores que influyen bastante en nuestro cerebro. Y si vamos a eso No, también, pues, en no los... solamente es estética del local, todo, Exacto. pues, todo comercialmente. Y si vamos a eso, por ejemplo, también dentro de los colores, tenemos una tendencia muy marcada, ¿no? En Latinoamérica, los diseños de anuncios son muy coloridos. Hablemos de los peruanos. A mí en lo personal no me gustan los diseños peruanos justamente por ese mundo de colores que maneja que ya me parece fuera de foco, de mis gustos. Hay a quien le gusta. Pero si vamos a la tendencia de los anuncios europeos, es mucho más sobrios, mucho más fríos, Vic- digamos. En donde Victoria's Secret, loco. exacto, mira, ahí predomina los monocolores, negro, blanco, gris y los Son más colores más serios, se podría oscuros. decir, para que le Exacto. entiendan un poco más. Lo que conocemos dentro de marketing son colores más minimalistas o diseños más minimalistas. Pero eso, ¿qué refleja? Eso refleja la forma de ser de las personas. Los latinos, los americanos somos más efusivos, más llamativos, más todo en el sentido del comportamiento, ¿no? No todos, pero sí. No es lo mismo un colombiano que un peruano, por ejemplo, desde la parte de la actitud, ¿no? Pero asimismo no No, es es lo... mentira nomás, pues lo que en Ecuador nomás, pues tenemos nuestro querido debacle entre sangre caliente y los serranos, pues loco. Exacto. Y asimismo en Europa no es lo mismo un alemán que un italiano, Sí. más allá del físico, ¿no? Obviamente. Y acá también, pues, bueno, acá en cambio sí tenemos en Latinoamérica un rondador de apariencias físicas. En unos brota más de la parte genética de los ancestros incaicos, en otros mucho más del mestizaje y otros sí a lo mejor se quedaron con una tendencia mucho más de la colonización, ¿no? Más altos, más blancos, más rubios y demás. En fin, Pero nuestros antepasados eran más o menos así como nosotros, así que no están, para que se den una idea. claro, nosotros sí somos puros, Putos. pura sangre indígena que corre por nuestras venas, para Bueno, quienes nos como ven. volvamos un poquito al tema. Mira, interesante el tema, pero me quedo con los siete reyes de la montaña, loco. Me influyó un poco más del sentido de los reyes ocultos. Pero no descarto lo último que dijiste de los reyes de las estrellas. Como bien decías de los reyes magos, la teoría, incluso del propio Jesús, se considera que él, al momento de rezar antes de la crucifixión, en la piedra tú debes saber el nombre del monte. Hay una teoría que se ilumina directamente a él, pero no exactamente es que desciende un ángel, sino un ser, un extraterrestre, para que me entiendan mejor. Entonces, bueno, eso también son teorías, ¿no? Y es lo que también nos podemos llegar a pensar de que no solamente hay, como decíamos, de los siete reyes de la montaña, sino, como dijo Nano también, hay siete reyes alienígenas, que no nunca podemos conocer el poder. Tal vez de pronto coincidirán con los últimos días de esta humanidad. Quisieras llegar a ver eso, que pronto se pueda. Pero no olvidemos que este mundo está lleno de misticismos. Si nos vamos por lo religioso, por lo esotérico, estamos en eso, estamos conectados. Sino que como siempre yo en especial he predicado aquí y comenzó el tema bien Nando diciendo que son temas que no se pueden hablar mucho. Pero también les quiero dar un poquito de, no un consejo, sino es como una conversación entre amigos, digámoslo así. Como lo digo, hay bastante gente que se ha comenzado a abrir a los temas.
Y a mí me encanta eso. A mí me encanta conocer gente que se abre a estos temas, poder conversar, teorías, todo esto, porque no somos muchos y parece que nos conectamos entre los pocos que somos. Pero si nos metemos en este mundo, olvídense de ser mentes cerradas. Si van a comenzar a creer en una teoría, crean en todas. Y no, eso no les digo solamente de cogerme, esto me dijeron, esto escuché y esto es, no. Cojamos, investiguemos, analicemos, como hacemos con Nando. Yo veo de mi punto de vista esotérico, en otros puntos de vista, y Nando se defiende en lo científico, que es lo más reglamentario, y en su parte católica. O sea, nos vemos de muchos puntos de vista, vemos un tema. Todo eso también les podría compartir una ideología y si se meten en estos temas, háganlo. Y créanme que no es porque les diga, prepárense para que puedan hablar, no, sino que, o sea, van a descubrir su mundo se va a hacer esto. Van a conocer tantas cosas y como yo siempre digo, y van a ver que todo se conecta. Y que en ese punto de partida está, como nosotros decimos, Dios. Y no es por una forma Exacto. de decir la palabra, sino que como yo también lo he dicho, decimos Dios porque es la única palabra suprema que conocemos a un ser supremo. Eso de mi parte, Nando. ¿Tú algo tal vez para ya retirarnos? Claro, un poco nada más ahí citar lo que tú decías, ¿no? El fenómeno que se dio, que se dice que se dio en la Escritura Sagrada, lo manifiesta la transfiguración de Cristo, es decir, mostrar su divinidad. Se supone que Jesús, incluso hay teorías de que dicen que Jesús también fue un ser de otro universo, de otro mundo, de otro planeta. En el monte Sinaí, antes de ser crucificado, cuando pronuncia una de las frases más fuertes dentro de su historia de vida y de crucifixión, cuando dice, Padre, si puedes, aleja de mí este cáliz, y si no, que se haga tu voluntad, no la mía. Que muchos estudiosos, teólogos y demás lo manifiestan como esa debilidad humana que todos podemos tener. Y en esto de los reyes que nosotros no conocemos, específicamente, porque creo que todo el mundo sí tiene referencia en relación a ello, es el día a día, la humanidad que tenemos, las tentaciones que tenemos, las formas de actuar que tenemos. En todo eso se manifiesta todos estos reyes que a lo mejor no tenemos mucha conciencia de que están vigentes, de que su injerencia sigue estando dentro de la humanidad y que poco a poco, con nuestro libre albedrío, podemos tener la tendencia o bien de conocerlos o bien de ignorarlos. Recordemos siempre que nuestro mundo son dos, físico y espiritual. Debemos de conocer nuestro mundo físico, lo normal, estudiar, trabajar, salir adelante según nuestras metas y objetivos, pero también debemos de conocer nuestro mundo espiritual. Y no hablo de que todos los domingos a misa, de que hacer la primera comunión, hacer la confirmación, que son parte de la ritualidad de la religión que ustedes practiquen, pero sí del hecho de conocer, como bien decía Tavo, abrir la mente, o como les gusta escuchar en inglés, el open mind, abrir la mente como tal, para poder entender un poco más la realidad de nuestro mundo. No nos crean a nosotros, tampoco nos nieguen, simplemente ustedes mismos investiguen. Y en este tiempo tan fuerte, hablando en cuanto a tecnología, hablando a cuanto a información, investiguen siempre con criterio, porque no todo lo que está en las redes sociales o está en el internet es real. Hay que tener esa capacidad, y ahí sí únicamente es capacidad humana, esa capacidad de discernimiento y poder manejar toda la información que ustedes puedan obtener en beneficio de su crecimiento personal, tanto físico como intelectual y como mental. Los tres pilares que forman un ser humano. Si hacemos eso, yo estoy seguro que la humanidad caminará hacia restituir valores, principios y actitudes que nos permitan vivir, como alguien dice, en un futuro no muy lejano, en un mundo que no existan fronteras de ninguna magnitud, económicas, físicas, geopolíticas, un mundo donde no exista guerras, un mundo donde no exista hambruna, desigualdades, abusos o riqueza excesiva en un pequeño grupo del mundo que es del 1%, mientras el 99% del mundo subsiste o sobrevive. Si hacemos eso, creo que el mundo caminará hacia días mejores. Y si no, recuerden,
En 2100 llegará algún momento y ahí es cuando la raza humana empezará su declive como tal. Porque todo lo que sube tiene que bajar. Interesante el tema, Tavo, que hemos tratado en esta apertura de la cuarta temporada del Tercer Ojo del Gato. Hacerles la invitación a todos ustedes a que se unan al canal, nos ayuden con su like, con su comentario y que estén pendientes a todos los diferentes capítulos que tendrá esta nueva temporada y todos los proyectos que podamos concretar, porque recuerden, es fundamental su apoyo, su ayuda con un like, con una pregunta, con suscribirse al canal, porque ello, en el sistema que tenemos en este mundo de las redes sociales, pues nos ayuda muchísimo para crecer. Porque recuerden que nosotros también necesitamos cubrir diferentes tipos de situaciones para poder seguir adelante con nuestros proyectos. Tavo, ¿algo más? Ay, agradecer es como bien dices tú, Nando, por las personas que nos sigan, sean pocos, esperamos seguir creciendo esta nueva temporada y que los nuevos capítulos que vamos a grabar sean de su agrado y cualquier cosa compartan con nosotros. Mensajes, como dijo Nando, ya tiene el número colgado puesto en nuestra página. Siéntense libres de comentar cualquier cosa. Créanme que en especial, de mi punto de vista, yo nunca me cierro esos temas. Si alguien tiene un poquito de recelo, puede hacerlo presencial, un mensajito, no pasa nada. Eso nada más, agradecerles y espero que Hernando nos vaya súper bien esta nueva temporada. Complicado, un poco complicado de mi parte en especial, comenzarla, pero ahí vamos. Este sueño no se rinde y seguimos ahí. Eso nada más. Chao, chao. Exacto, nos vemos.